Nunca pensé que a mis 68 años tendría que abandonar la casa de mi propia hija en medio de la noche. Pero cuando me pusieron a comer sola en la cocina, mientras ellos cenaban en el comedor, supe que mi dignidad valía más que cualquier comodidad. Con solo una maleta y sin un destino claro, tomé la decisión más difícil pero liberadora de mi vida. Doña Isabel, ¿le importaría cenar en la cocina? Es que hoy tenemos invitados importantes y, ya sabe, necesitamos espacio en el comedor. Esas palabras de Eduardo, mi yerno, me golpearon como una bofetada silenciosa. Estaba preparada para bajar a cenar con la familia cuando él se acercó a mi habitación, la que antes era el cuarto de costura de mi hija, con esa sonrisa tensa que ponía cuando quería disimular su incomodidad. Llevaba puesta su camisa azul de las ocasiones especiales y su loción cara inundaba el pequeño espacio. Por supuesto, no hay problema, respondí con una sonrisa que me costó mantener. 68 años de vida me habían enseñado a guardar la compostura, aunque por dentro sintiera que me desmoronaba. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, recordé cómo había llegado a esta situación. Todo comenzó hace 2 meses, cuando decidí hacer una pequeña remodelación en mi departamento. Nada extraordinario. Cambiar las tuberías viejas, arreglar algunas grietas en las paredes y renovar la pintura. El plomero me había dicho que tomaría máximo 2 semanas, y mi hija Marcela me ofreció quedarme en su casa durante ese tiempo. Mamá, ¿para qué vas a gastar en un hotel? Quédate con nosotros. A los niños les encantará tenerte cerca, me dijo con entusiasmo genuino. Las primeras noches fueron maravillosas. Mis nietos, aunque ya adolescentes, pasaban tiempo conmigo. Sofía, la mayor con 17 años, me pedía consejos sobre sus planes universitarios. Daniel, de 15, me mostraba sus dibujos y escuchaba mis historias de cuando era maestra. Y el pequeño Lucas, de 13, todavía disfrutaba cuando le preparaba chocolate caliente antes de dormir. Marcela parecía feliz de tenerme en casa. Me pedía que le enseñara a hacer mi famoso pastel de 3 leches y me consultaba sobre los problemas con los chicos. Eduardo, siempre cordial pero distante, me saludaba cada mañana antes de salir a su trabajo como gerente en una empresa de publicidad. Doña Isabel, ¿necesita algo antes de que me vaya?, preguntaba con formalidad, como si fuera una huésped de hotel en vez de su suegra. Pero luego vino la llamada del plomero. Señora Mendoza, encontramos problemas con la estructura. Va a tomar más tiempo del previsto, quizás 1 mes más. Me sentí terrible al darle la noticia a Marcela. Para mi sorpresa, ella pareció tomarlo bien. No te preocupes, mamá. Quédate el tiempo que sea necesario, dijo, aunque noté una sombra de preocupación cruzar su rostro. Fue después de esa noticia cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los cambios fueron sutiles al principio, casi imperceptibles, como gotas de agua que lentamente forman un charco. La primera señal la noté durante el desayuno. Estaba contando una anécdota de mis años como maestra cuando Eduardo interrumpió. Perdón, doña Isabel, pero vamos tarde. Chicos, terminen rápido. Mi historia quedó suspendida en el aire. Nadie preguntó cómo terminaba. Vi a Marcela mirando el reloj con ansiedad, como si mi presencia retrasara el ritmo normal de la casa. Ese mismo día, mientras ayudaba a doblar la ropa limpia, escuché sin querer una conversación entre Marcela y Eduardo en su habitación. No podemos cancelar la cena con los Ramírez. Son clientes potenciales, decía él. Lo sé, pero mi mamá... Tu mamá es una señora adulta, entenderá. No podemos poner nuestra vida en pausa, Marcela. Decidí no mencionar nada. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Después de todo, ellos tenían su vida, sus compromisos. Yo era quien estaba de más. Los días siguientes noté más señales. Marcela ya no me pedía ayuda en la cocina. Los niños pasaban menos tiempo conmigo. Siempre tenían tareas, actividades o amigos que ver. Las conversaciones familiares durante la cena se centraban en temas donde yo no podía participar.
el trabajo de Eduardo, las actividades escolares, planes para remodelaciones en la casa. Una tarde estaba tejiendo en la sala cuando escuché llegar a Sofía de la escuela. Me alegré, pues hacía días que apenas la veía. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue hoy?», pregunté con entusiasmo. «Bien, abuela», respondió sin mirarme, concentrada en su teléfono. «¿Quieres que te prepare algo de merendar? Podría hacer esos panqueques que te gustaban tanto». «No, gracias, estoy a dieta. Además, tengo que terminar un proyecto». Se fue a su habitación sin más palabras. Recordé cuando era pequeña y corría a mis brazos cada vez que la visitaba. Cómo me rogaba que le contara cuentos y le preparara dulces. Ahora parecía que mi presencia apenas merecía un saludo. Esa noche, durante la cena, intenté unirme a la conversación varias veces, pero cada comentario mío era recibido con respuestas cortantes o simplemente ignorado. El pequeño Lucas fue el único que pareció notar mi silencio creciente. «Abuela, ¿estás triste?», me preguntó en voz baja mientras los demás discutían sobre unas vacaciones que planeaban para el verano. «No, mi niño, solo estoy cansada», le respondí, apretando suavemente su mano. Al día siguiente, recibí otra llamada desalentadora. Los materiales para mi departamento se habían retrasado. Serían al menos 3 semanas más. Cuando le conté a Marcela, vi algo que nunca esperé ver en los ojos de mi hija: resignación. No dijo nada desagradable, por supuesto. Mi Marcela siempre había sido bien educada, pero su suspiro y la forma en que sus hombros cayeron me dijeron todo lo que necesitaba saber. «Está bien, mamá, no hay problema», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa tarde decidí hablar con mi hijo Roberto. Él vivía en otra ciudad con su familia y rara vez nos veíamos, pero siempre habíamos mantenido una relación cercana por teléfono. «¿Cómo va todo con Marcela?», preguntó después de que hablamos sobre su trabajo y sus hijos. «Bien, aunque creo que mi presencia ya está siendo una carga para ellos». «Mamá, no digas eso. Estoy seguro de que están felices de tenerte ahí». «No lo creo, hijo. Las cosas han cambiado. Me siento como un mueble viejo que estorba en la decoración». «¿Quieres que hable con Marcela?». «No, por favor. No quiero causar problemas entre ustedes». Después de colgar, me quedé mirando la foto de Antonio, mi esposo, que guardaba en mi cartera. Habían pasado 5 años desde su partida, pero a veces sentía que me hablaba. «Lola», me decía en mis pensamientos, usando el apodo que solo él usaba, «nunca permitas que nadie te haga sentir menos. Tu dignidad vale más que cualquier comodidad». Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Eduardo comenzó a quejarse de que mis medicamentos ocupaban espacio en el botiquín del baño. Marcela mencionó casualmente lo caro que estaba todo, especialmente la comida, ahora que éramos más en casa. Los niños ya ni siquiera me saludaban cuando llegaban de la escuela. El momento que más me dolió fue cuando escuché a Marcela hablando por teléfono con una amiga. «Sí, está viviendo con nosotros temporalmente. Ya sabes cómo son los mayores, necesitan mucha atención». «No, no puedo. Tengo que estar pendiente de mi mamá. Es complicado, a veces parece una niña más». ¿Una niña más? Yo, que había criado a 2 hijos sola después de que Antonio enfermara durante años, que había trabajado como maestra mientras cuidaba de él, que había sido el sostén emocional de toda la familia. ¿Era ahora una carga infantil? Esa noche lloré en silencio, cuidando que nadie me escuchara. No quería darles la satisfacción de verme débil. Al día siguiente, Eduardo anunció durante el desayuno: «Este viernes tendremos una cena muy importante. Vienen los ejecutivos de la agencia con sus esposas y el señor Ramírez, que podría darnos la cuenta más grande de la historia de la empresa». «Prepararé algo especial», dijo Marcela entusiasmada. «Abuela, ¿me ayudarás con mi tarea de historia después de la escuela?», preguntó Lucas,
el único que parecía recordar que yo existía. Claro que sí, mi amor. Lucas, la abuela seguramente estará ocupada, interrumpió Eduardo. Además, necesito que practiques tu presentación para la Feria de Ciencias. Vi la decepción en los ojos del niño, pero no dijo nada más. Yo tampoco. El famoso viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Desde temprano, la casa era un torbellino de actividad. Marcela limpiaba frenéticamente. Eduardo movía muebles para hacer más espacio en la sala, y los niños habían sido enviados a casa de amigos, excepto Lucas, que se quedaría en su habitación. Yo intenté ayudar, pero cada ofrecimiento era rechazado amablemente. No te preocupes, mamá, yo puedo con esto. Mejor descansa, doña Isabel. No queremos que se fatigue. Me sentí inútil, como si mis décadas de experiencia manejando un hogar no valieran nada. Y entonces llegó el momento. Me había puesto mi vestido azul marino, el que Antonio siempre decía que me hacía ver elegante, y estaba peinando mi cabello plateado cuando Eduardo apareció en la puerta de mi habitación con esa petición que, aunque esperada, no dejó de dolerme. Doña Isabel, ¿le importaría cenar en la cocina? Es que hoy tenemos invitados importantes y, ya sabe, necesitamos espacio en el comedor. Bajé a la cocina como me pidieron. Marcela había dejado un plato servido para mí, un poco de ensalada y una porción de pollo. Nada del salmón especial que había preparado para los invitados, ni de esa entrada de quesos finos que vi en el refrigerador. Me senté sola en la pequeña mesa de la cocina, escuchando las risas y conversaciones que venían del comedor. Lucas bajó en un momento, con la excusa de buscar agua, pero supe que quería hacerme compañía. ¿Estás bien, abuela?, preguntó con preocupación impropia de sus 13 años. Claro que sí, mi niño. Ve, no quiero que te regañen por mi culpa. Se fue a regañadientes, mirando hacia atrás varias veces. Terminé de comer en silencio. Lavé mi plato y me quedé un momento contemplando la escena a través de la puerta entreabierta. La mesa elegantemente puesta, las velas, las copas de vino, mi hija sonriendo a gente desconocida, mi yerno pavoneándose mientras contaba alguna historia de negocios. Fue entonces cuando la escuché. Una de las mujeres invitadas le preguntó a Marcela sobre mí. Al parecer, me había visto al llegar. Oh, es mi madre. Está viviendo con nosotros temporalmente mientras arreglan su departamento. Debe ser difícil, comentó la mujer con falsa empatía. A veces, respondió Marcela con un suspiro. Ya saben cómo es como tener otro niño en casa. Hubo risas. Eduardo añadió algo sobre lo complicado que era lidiar con las manías de los mayores. Y luego, lo que más me dolió, mi propia hija riendo junto con ellos. Subí a mi habitación sin hacer ruido. No quería que supieran que había escuchado. Mi corazón latía con fuerza, pero no era de tristeza. Era indignación, dignidad herida. Me senté en la cama y miré alrededor. El cuarto de costura convertido en mi habitación temporal tenía pocas señales de mi presencia. Había sido cuidadosa de no invadir demasiado su espacio, de mantener mis cosas ordenadas y reducidas al mínimo. Abrí el armario y saqué mi maleta, la misma con la que había llegado 2 meses atrás. Comencé a guardar mis pertenencias metódicamente, la ropa doblada con cuidado, mis medicamentos, el álbum de fotos que siempre llevaba conmigo, el chal que me había tejido mi amiga Rosario antes de morir. No sentía rabia ni deseos de venganza, solo una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Mientras empacaba, recordé una conversación con Antonio poco antes de su partida. Estábamos sentados en el porche de nuestra casa, contemplando el atardecer. Lola, prométeme algo, me dijo, sosteniendo mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Lo que quieras, mi amor. Prométeme que cuando ya no esté, vivirás con dignidad, que no permitirás que nadie, ni siquiera nuestros hijos, te haga sentir menos. Tú mereces respeto, cariño
siempre. Te lo prometo, le dije, sin imaginar que tendría que poner a prueba esa promesa tan pronto. Terminé de empacar y me senté a escribir una nota. No quería irme sin decir nada, pero tampoco quería una confrontación. Sabía que si hablaba con Marcela en ese momento, ella insistiría en que me quedara, movida por la culpa, no por el deseo genuino de tenerme cerca. Querida Marcela, gracias por tu hospitalidad estos meses. He decidido buscar otro lugar donde quedarme mientras terminan las reparaciones de mi departamento. No te preocupes por mí, estaré bien. Te llamaré cuando esté instalada. Con amor, mamá. Dejé la nota sobre la cama perfectamente tendida. Me puse mi abrigo, tomé mi maleta y mi bolso con los documentos importantes. Antes de salir, me detuve en la habitación de Lucas. Dormía profundamente. Le di un beso suave en la frente, cuidando de no despertarlo. Te quiero, mi niño, susurré. Bajé las escaleras con cuidado. La cena continuaba, podía escuchar las risas y las conversaciones. Nadie notó cuando abrí la puerta principal y salía la noche fresca de otoño. No sabía exactamente a dónde iría, pero mientras caminaba hacia la parada de autobús, con mi maleta en una mano y décadas de vida a mis espaldas, sentí algo inesperado: libertad. El peso de sentirme no deseada, de ser una carga, se desvanecía con cada paso. Le había prometido a Antonio vivir con dignidad, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. El autobús apareció en la esquina. Levanté la mano para detenerlo, y mientras subía, tuve la certeza de que, a mis 68 años, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Uno donde yo volvería a ser la protagonista, no un mueble viejo arrinconado en la cocina. El autobús avanzaba por la carretera, mientras las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas a mis espaldas. Sentada junto a la ventana, con mi maleta asegurada entre mis piernas, sentía una mezcla extraña de emociones: miedo ante lo desconocido, tristeza por haber tenido que alejarme de mi familia, pero también, y esto me sorprendía, una sensación embriagadora de libertad. No había tomado el autobús con un destino específico en mente. Simplemente subí al primero que pasó, pagué mi boleto y me dejé llevar. Fueron las luces de Puerto Azul lo que me hizo decidir bajarme allí. Era una pequeña ciudad costera a 2 horas de la capital, un lugar que Antonio y yo habíamos visitado varias veces cuando éramos jóvenes. Última parada antes de Puerto Azul, logró el conductor. Tomé mi maleta y bajé del autobús. La estación estaba prácticamente vacía a esa hora de la noche. Solo un taxista dormitaba en su vehículo y una pareja de jóvenes esperaba con mochilas enormes. Respiré profundamente. El aire olía a sal y a tierra mojada. Había llovido recientemente. Señora, ¿necesita un taxi?, preguntó el conductor, despertando de su breve siesta al verme. Sí, por favor. ¿Conoce algún hotel económico cerca del centro? Puedo llevarla a la posada Doña Carmen. No es lujosa, pero está limpia, y la dueña es buena persona. Durante el trayecto observé las calles de Puerto Azul. Habían cambiado desde la última vez que estuve aquí, unos 15 años atrás. Más comercios, más edificios, pero el encanto del pequeño pueblo costero seguía intacto. La posada Doña Carmen resultó ser exactamente como el taxista la había descrito: sencilla, pero acogedora. La propietaria, una mujer robusta de unos 60 años, me recibió con amabilidad a pesar de la hora. ¿Vacaciones?, preguntó mientras llenaba el registro. Algo así, respondí sin querer entrar en detalles. No estoy segura de cuánto tiempo me quedaré. No hay problema. Las mejores visitas son las que no tienen fecha de regreso, dijo con una sonrisa cómplice. Mi habitación era pequeña, pero tenía todo lo necesario. Una cama individual con sábanas limpias que olían a lavanda, un baño privado, un escritorio y una ventana que, según me explicó Doña Carmen, tenía vista al mar cuando amaneciera. Esa noche apenas dormí.
Pensaba en Marcela, en mis nietos, en la expresión que tendrían al descubrir mi ausencia. Me pregunté si se preocuparían, si me buscarían, o si secretamente se sentirían aliviados de no tener que lidiar conmigo. A las 5 de la mañana, cuando el sueño por fin empezaba a vencerme, mi teléfono sonó. Era Marcela. Dejé que la llamada se desviara al buzón de voz. No estaba lista para hablar con ella todavía. El mensaje que dejó me sorprendió. «Mamá, ¿dónde estás? Nos tienes muy preocupados. Por favor, llámame en cuanto puedas, te queremos». Su voz sonaba genuinamente angustiada, pero necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para sanar, para decidir qué quería hacer con el resto de mi vida. Apagué el teléfono y me acerqué a la ventana. Doña Carmen tenía razón. La vista era preciosa. El mar se extendía como una sábana azul plateada bajo la luz del amanecer. Las primeras gaviotas comenzaban su danza matutina, y en ese momento tuve la certeza de que había hecho lo correcto. Decidí enviar un mensaje corto a Marcela para que no se preocupara demasiado. «Estoy bien, necesito tiempo para mí. Les avisaré cuando pueda hablar». Después de un desayuno sencillo que doña Carmen insistió en invitarme, «Las penas con pan son menos», dijo, salí a caminar por el malecón. El sol de la mañana calentaba suavemente y la brisa marina despeinaba mi cabello con gentileza. Mientras caminaba, pensaba en Antonio. «¿Qué pensarías de mí ahora, viejo testarudo?», le pregunté en silencio, imaginando su sonrisa orgullosa. Fue entonces cuando lo vi, un cartel colorido pegado en la pared de un edificio antiguo. Centro Comunitario Nueva Esperanza, clases gratuitas para adultos, se buscan voluntarios. Me acerqué para ver mejor. El centro ofrecía clases de alfabetización, matemáticas básicas y diversas actividades culturales para personas mayores. Y al final del cartel, un nombre que me hizo contener la respiración. Director Ramón Justino. Podría ser el mismo Ramón Justino que fue mi alumno hace tantos años. Ramón, aquel niño inteligente y sensible, que vivía con su abuela porque sus padres habían emigrado en busca de trabajo. Ramón, que a los 10 años ya decía que quería ser maestro como la señorita Isabel. Sin pensarlo demasiado, anoté la dirección y decidí visitarlo. Lo peor que podía pasar era que no fuera mi Ramón o que no me recordara. El Centro Comunitario Nueva Esperanza estaba ubicado en un edificio antiguo, pero bien conservado a pocas cuadras del malecón. Cuando entré, un grupo de ancianos practicaba tai chi en el patio central, mientras que en las aulas que lo rodeaban se desarrollaban diferentes actividades. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla?», me preguntó una joven que organizaba libros en un estante. «Busco al director Ramón Justino, ¿se encuentra disponible?». «Sí, está en su oficina. ¿De parte de quién?». Dudé un momento. «Dígale que una vieja maestra quiere saludarlo». La joven asintió y desapareció por un pasillo. Minutos después, un hombre de unos 40 años, cabello entrecano y ojos vivaces detrás de unas gafas de montura gruesa, apareció con expresión curiosa. Me miró unos segundos, parpadeó varias veces y su rostro se transformó con una sonrisa de asombro. «Señorita Isabel, ¿es usted de verdad?». Era él, mi Ramón, el niño aplicado que ahora era un hombre hecho y derecho. «Ramón», dije con la voz quebrada por la emoción, «has crecido un poco desde la última vez que te vi». Se acercó y, sin previo aviso, me dio un abrazo fuerte y sincero. Olía a loción de afeitar y a tiza, ese olor inconfundible de los maestros. «No puedo creerlo. ¿Qué hace aquí? Tiene que contarme todo». Me llevó a su oficina, un espacio acogedor lleno de libros y dibujos infantiles enmarcados. Sobre su escritorio, entre montones de papeles, descansaba una foto en un marco de madera, una mujer anciana con un niño de unos 10 años. «Mi abuela», explicó cuando notó que la miraba. «Ella nunca aprendió a leer ni a escribir. Fue por ella que decidí fundar este centro».
Estoy muy orgullosa de ti, Ramón. Todo lo que soy se lo debo a usted, señorita Isabel. Usted fue quien me enseñó que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hablamos durante horas. Le conté sobre mi vida, sobre Antonio, sobre mis hijos y nietos. Y finalmente, aunque no planeaba hacerlo, terminé contándole también por qué estaba allí, en Puerto Azul, sola con una maleta y sin un plan concreto. Ramón me escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando una mezcla de indignación y tristeza. Señorita Isabel, quédese aquí, dijo cuando terminé mi relato. Tenemos una pequeña habitación anexa al centro que usamos para maestros visitantes. Es suya por el tiempo que necesite. No puedo aceptar, Ramón. No quiero ser una carga para nadie más. ¿Carga? Por favor, sería un honor. Además, si le interesa, podríamos necesitar su experiencia. Tenemos un grupo de adultos mayores que están aprendiendo a leer y escribir. Algunos son incluso mayores que usted. Algo se iluminó dentro de mí. La posibilidad de ser útil de nuevo, de enseñar, de compartir mi conocimiento. ¿De verdad crees que podría ayudar? Estoy seguro. Usted fue la mejor maestra que tuve. Lo que aprendí de usted me ha acompañado toda la vida. Esa noche, instalada en la pequeña pero confortable habitación del centro, escribí otro mensaje a Marcela. Estoy bien y segura. Me quedaré un tiempo en Puerto Azul. He encontrado un lugar donde puedo ser útil. Les enviaré la dirección cuando esté lista para visitantes. Los días siguientes fueron una revelación. Comencé a trabajar con un grupo de 10 adultos mayores que asistían a clases de alfabetización. Personas entre 60 y 80 años que por diversas circunstancias nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. María, una mujer de 75 años que había trabajado toda su vida como empleada doméstica. Joaquín, un ex pescador de 80 años que quería leer las cartas que le enviaba su nieta desde el extranjero. Elena, 70 años, que soñaba con leer la Biblia por sí misma. Cada uno con su historia, cada uno con sus razones para estar allí, buscando en la última etapa de sus vidas lo que la sociedad les había negado en su juventud: la posibilidad de descifrar esos símbolos mágicos que abren las puertas del conocimiento. Me entregué por completo a esta nueva misión. Desarrollé técnicas específicas para adultos mayores, considerando sus limitaciones físicas y aprovechando su experiencia de vida. No era lo mismo enseñar a un niño que a una persona que ha vivido 7 u 8 décadas. Mientras tanto, las llamadas y mensajes de Marcela continuaban. Cada vez más preocupada, cada vez más arrepentida. Mamá, por favor, dime dónde estás. Queremos verte, pedirte perdón. Los niños te extrañan, especialmente Lucas. Pregunta por ti todos los días. Eduardo también está preocupado. Dice que su comportamiento fue imperdonable. Después de 2 semanas, finalmente decidí responder una de sus llamadas. Hola, Marcela. Silencio al otro lado de la línea, como si no esperara realmente que contestara. ¿Mamá? Oh, Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, hija. Mejor que bien, de hecho. ¿Dónde estás? Vamos a buscarte ahora mismo. No es necesario, volveré cuando esté lista. Mamá, lo siento tanto, todos lo sentimos. La forma en que te tratamos, no tenemos excusa. Su voz se quebró. Podía imaginarla llorando al otro lado del teléfono, y por un momento sentí la tentación de ceder, de decirle dónde estaba, de volver a la comodidad familiar a pesar de todo. Pero entonces recordé la expresión de dignidad en el rostro de Antonio cuando, enfermo y debilitado, insistía en vestirse solo cada mañana. La dignidad no se negocia, Lola, me decía. Necesito tiempo, Marcela. Estoy bien, estoy segura, y por primera vez en mucho tiempo me siento útil y valorada. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estás viviendo? ¿Con quién?
Estoy en Puerto Azul dando clases en un centro comunitario. Cuando esté lista, les enviaré la dirección y podrán visitarme, pero será en mis términos. La conversación terminó con Marcela entre lágrimas, prometiendo que las cosas serían diferentes, que nunca más me tratarían como a un mueble viejo. Las semanas se convirtieron en un mes y luego en 2. Mi vida en el Centro Nueva Esperanza adquirió un ritmo propio. Mis estudiantes progresaban. Joaquín ya podía leer esas cartas de su nieta, aunque aún necesitaba ayuda con algunas palabras difíciles. María había escrito su primera carta a su hijo en Estados Unidos, con una caligrafía temblorosa pero legible. Elena leía versículos de la Biblia en voz alta durante las reuniones dominicales. Me sentía viva de nuevo, útil, necesaria. Una tarde, mientras organizaba materiales para la clase del día siguiente, Ramón entró en mi habitación con una expresión seria. Señorita Isabel, hay algo de lo que necesito hablarle. ¿Qué sucede, Ramón? Te noto preocupado. El edificio, el dueño quiere venderlo. Nos dio 3 meses para desalojar o comprar la propiedad. Hemos estado ahorrando, pero no es suficiente. Me contó los detalles. El propietario, un empresario que había heredado varios inmuebles en la zona, quería convertir el edificio en apartamentos turísticos. El precio que pedía estaba fuera del alcance del modesto presupuesto del centro comunitario. ¿Cuánto falta?, pregunté. Ramón mencionó una cifra considerable, casi la totalidad de mis ahorros de jubilación. El dinero que había guardado para emergencias, para un futuro incierto. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mis estudiantes, en lo que significaría para ellos perder ese espacio. Pensaba en Ramón y su dedicación. Pensaba en lo que Antonio hubiera hecho en mi lugar. Por la mañana tomé una decisión. Llamé a mi banco y transferí la mayoría de mis ahorros a la cuenta del centro comunitario. Suficiente para cubrir la compra del edificio. ¿Qué ha hecho?, preguntó Ramón atónito cuando le mostré el comprobante de la transferencia. Invertir en el futuro, respondí simplemente. Con una condición, que este lugar siga siendo un espacio donde las personas mayores puedan aprender y sentirse valoradas. Señorita Isabel, no sé qué decir. Esto es demasiado. No, Ramón, es exactamente lo correcto. Ese mismo día, decidí que estaba lista para ver a mi familia. Les envié la dirección del centro y les dije que podían visitarme el fin de semana siguiente. El sábado por la mañana, mientras daba mi clase habitual, escuché un alboroto en la entrada. Eran ellos, Marcela, Eduardo, los 3 niños, e incluso Roberto, que había venido desde la otra ciudad. Lucas fue el primero en verme, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Abuela, te extrañé tanto. Marcela se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo se mantenía un paso atrás, visiblemente incómodo. Mamá, dijo Marcela, lo sentimos tanto. La forma en que te tratamos fue imperdonable. Doña Isabel, intervino Eduardo, me he comportado como un idiota. No hay excusa para la forma en que la traté en nuestra casa. Usted merecía respeto y nosotros fallamos completamente. Noté que mis estudiantes observaban la escena con interés. Joaquín, María, Elena y los demás, deteniendo sus ejercicios para presenciar este encuentro inesperado. Les presento a mi familia, les dije a mis estudiantes. Han venido a conocerlos. Fue hermoso ver cómo mis 2 mundos se encontraban. Mis estudiantes compartiendo sus historias con mi familia. Mis nietos, especialmente Lucas, fascinados por lo que hacía su abuela. Después de las presentaciones, Ramón se acercó con un ramo de flores. Su madre es una mujer extraordinaria, le dijo a Marcela. No solo ha sido la mejor maestra para nuestros estudiantes, sino que acaba de salvar este centro con una generosidad que nos ha dejado sin palabras. ¿De qué habla?, preguntó Marcela confundida. Ramón me miró,
como pidiendo permiso, y asentí suavemente. Su madre ha donado una suma considerable para comprar este edificio. Gracias a ella, el Centro Nueva Esperanza tendrá un hogar permanente. Vi la sorpresa en los rostros de todos, especialmente en el de Eduardo, que me miraba como si me viera por primera vez. ¿Tus ahorros, mamá?, preguntó Roberto preocupado. ¿Estarás bien? Nunca he estado mejor, hijo. Tengo todo lo que necesito, un propósito, respeto y la satisfacción de hacer algo que importa. Esa noche, Ramón organizó una cena especial en el patio del centro. Todos mis estudiantes asistieron, junto con mi familia. Era una imagen que nunca hubiera imaginado semanas atrás. 2 generaciones de mi familia compartiendo la mesa con personas que, hasta hace poco, eran completos desconocidos, pero que ahora formaban parte importante de mi vida. Durante la cena, Eduardo se acercó y se sentó a mi lado. Doña Isabel, nunca voy a perdonarme por la forma en que la traté. Ya está perdonado, Eduardo. Lo importante es lo que aprendimos de esto. Ha cambiado mi perspectiva completamente, dijo, mirando alrededor. Ver lo que ha logrado aquí, cómo estas personas la respetan y la quieren, me hace sentir avergonzado de mi comportamiento. No se trata de sentir vergüenza, sino de crecer. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Al final de la velada, Marcela me llevó aparte. Mamá, queremos que vuelvas a casa con nosotros. Tu departamento ya está listo, pero si prefieres, puedes quedarte con nosotros. Te prometo que será diferente. Gracias, hija, pero mi lugar está aquí ahora, al menos por un tiempo. Entiendo, dijo, aunque pude ver la decepción en sus ojos. ¿Podemos visitarte regularmente? Quizás los niños podrían venir a quedarse algunos fines de semana. Me encantaría, respondí abrazándola. En los meses siguientes, establecimos una nueva dinámica familiar. Yo seguí viviendo en Puerto Azul, dedicada a mis clases y a mis estudiantes. Mi familia me visitaba regularmente. Lucas incluso empezó a ayudar como voluntario los fines de semana, enseñando a los adultos mayores a usar teléfonos celulares y computadoras. Mi departamento en la ciudad se convirtió en un lugar de visitas ocasionales. Un espacio donde podía reconectarme con mi vida anterior sin renunciar a la nueva. Un año después de aquella noche en que salí de la casa de Marcela con una maleta y sin destino, organizamos una gran celebración en el Centro Nueva Esperanza. Era la graduación de la primera promoción de estudiantes. 10 adultos mayores que habían aprendido a leer y escribir, cumpliendo un sueño postergado durante décadas. Durante la ceremonia, mientras veía a mis estudiantes recibir sus diplomas con lágrimas de alegría, recordé las palabras de Antonio. Vive con dignidad, Lola. Miré a mi alrededor, mi familia mezclada con mis nuevos amigos, mis 2 mundos ahora unidos. Mi nieto Lucas ayudando a Joaquín a ponerse la toga de graduación. Marcela y Eduardo sirviendo el ponche, Roberto conversando animadamente con María sobre sus nietos, y me di cuenta de que a veces alejarse es necesario para que te valoren, pero más importante aún, para valorarte a ti misma. Esa noche, durante la cena de celebración, me tocó decir unas palabras. Me puse de pie, miré a todos los presentes y dije, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para descubrir que incluso en los momentos más oscuros, cuando te sientes invisible y olvidada, hay un propósito esperándote. Solo tienes que ser valiente y dar el primer paso. Mientras todos aplaudían, mi mirada se cruzó con la de Marcela. En sus ojos vi comprensión y arrepentimiento, pero también orgullo y amor. Y supe que, aunque el camino había sido difícil, ambas habíamos aprendido lecciones valiosas. Yo había aprendido que la edad no define mi valor ni mi capacidad para reinventarme. Y ella había aprendido que el respeto no se otorga por obligación, sino por reconocimiento genuino del valor del otro.
Aquella noche en que me pusieron a comer en la cocina mientras la familia cenaba junta, sentí que mi dignidad había sido pisoteada. Pero al decidir irme, recuperé no solo mi dignidad, sino también un sentido de propósito que creía perdido. Y mientras compartía la mesa con mis estudiantes y mi familia, rodeada de risas y conversaciones, supe que había tomado la decisión correcta. No se trataba de venganza ni de orgullo herido. Se trataba simplemente de recordar, a mí misma y a los demás, que nunca es tarde para exigir el lugar que merecemos en la mesa de la vida. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.